Bienvenidos nuevamente a esta segunda capacitación del componente socioemocional, donde hoy abordaremos la regulación y habilidades sociales y lo tendrá a cargo la doctora Carla Ricauter. El primer objetivo de esta primera capacitación, porque hoy van a ser dos capacitaciones o dos módulos. El primer módulo, que es el que vamos a dar inicio, va a tener como objetivo adquirir herramientas prácticas para la regulación emocional y el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes. Y lo tendrá a cargo la doctora Carla. Ella es psicóloga de la Universidad del Norte de Colombia, con maestría en innovación e investigación en educación superior de la Universidad de Austria y de la Universidad de Finlandia. Ha sido investigadora y analista de la Organización para las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO. Ha coordinado programas de desarrollo del profesorado en la Universidad del Norte, donde también asesoró al profesorado y al alumnado sobre estrategias de aprendizajes y diseño inverso. Y Carla actualmente reside en Berlín, Alemania. Así que, Carla, te doy una cordial bienvenida. Mil gracias por estar aquí presente en esta capacitación. Así que adelante, Carla. Nuestro público es todo tuyo. Bienvenida. Muchas gracias, Lucía. ¿Me puedes confirmar que me escuchan bien? Claro que sí, Carla. Te escuchamos y te vemos. Ok. Ok, bueno, muchas gracias por esa presentación. Bueno, me siento muy emocionada de estar aquí haciendo parte de este proyecto y bueno, el día de hoy lo que nos ocupa es el tema de regulación emocional y habilidades sociales en el marco de los entornos escolares saludables. Entonces vamos a entrar de una vez en ello, ya que Lucía ya realizó la presentación de mi perfil. Y bueno, el objetivo que vamos a estar abordando hoy es adquirir herramientas prácticas para la regulación emocional y para el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes. Y para ello vamos a ver algunas técnicas de regulación emocional, vamos a hablar sobre la empatía y la escucha activa y sobre la resolución de conflictos. Entonces, bueno, para empezar, me gustaría que, bueno, nos imagináramos un escenario en el aula para aquellos que son docentes o han trabajado con niños y adolescentes o recordar su tiempo cuando eran estudiantes. Entonces, bueno, imaginémonos que estamos en la última hora antes del almuerzo, entraron a las 6:30 de la mañana y, bueno, ya llevan varias horas de clase y hay un niño, vamos a llamarle Juan, que se está moviendo mucho en la silla, que mueve el lápiz, que le tira papelitos a los compañeros y que se ve inquieto, el propio niño inquieto. Entonces, lo que normalmente hace el profesor, la seño, es decirle, llamarle la atención, concéntrate, quédate quieto. Y este estudiante lo que hace o la forma en la que reacciona es que no acata la instrucción, sino que hace mala cara o pone la cabeza sobre el pupitre. Y cuando estas situaciones suceden, normalmente hay otros compañeritos alrededor que entonces o maman gallo o hacen algún comentario, ¿no? Y como que, ay, ¿tú por qué eres así? Vea, profe, él nunca hace caso. Y digamos que en esta escena, este compañero inquieto, Juan, empuja la silla de su compañero. Entonces ahora, con este escenario, que es muy común, yo quisiera que empezáramos un poquito acerca de cuando vemos esta escena, ¿en qué pensamos? Pensamos que este problema, o sea, la forma en la que reaccionó Juan, es un problema de disciplina, es un problema psicológico, o es que Juan no sabe controlarse, es que no lo crían bien. Entonces, digamos que todas esas ideas nos surgen cuando vemos situaciones de este estilo que involucran a niños y adolescentes. Y bueno, a lo que yo quisiera llegar con esto realmente es
si estamos viendo solo una conducta, es decir, estamos viendo solo a un niño que es grosero o que es agresivo, o estamos viendo el resultado de un sistema que está desregulado. Entonces vamos a enmarcar, digamos que me gustaría empezar y enmarcar la charla que vamos a tener hoy desde este punto de vista. Entonces, cuando hablamos de regulación emocional, normalmente pensamos que se trata de algo estrictamente psicológico, pero vale la pena preguntarnos si la regulación emocional es solo un asunto de la mente o si también tiene una base biológica. Y la respuesta puede estar en ambas. Entonces, como saben, en este proyecto de Vida Nueva, se están, como mencionó ya Lucía, se están trabajando tres dimensiones. Está la nutrición, está la actividad física y también está la que nos ocupa hoy, que es la dimensión socioemocional. Y sería muy bueno que podamos conectarlas para poder enmarcar las técnicas que vamos a ver a continuación. Entonces, empezamos con el cuerpo, que básicamente con el cuerpo nos referimos a el estado fisiológico, es decir, el nivel de energía con que está ese estudiante, cuánto descansó, qué tan activado está, si hay estrés. Sabemos que en nuestro país hay hogares en los que tal vez no llegan estudiantes que no desayunaron o no llegan estudiantes que no durmieron bien o no llegan estudiantes que tienen una situación complicada en sus hogares y de todas maneras reciben el estrés que tal vez no deberían estar recibiendo al ser niños. Entonces, todo esto tiene una influencia y un impacto en la emoción que viven esos niños, ¿sí? Entonces es muy importante a veces, o sea, aquí me gustaría dejar claro que no es la emoción simplemente porque este niño es un niño desobediente y malcriado, sino qué está pasando detrás en ese cuerpo, que también puede estar afectando la forma en la que este estudiante reacciona. Y bueno, de esto se trata básicamente el marco que se está trabajando en este proyecto. Entonces, ese estado corporal influye en la emoción. Y si el sistema está cansado, está activado, es más probable que el estímulo que llega de afuera, ya sea la llamada de atención del profesor, la mamadera de gallo del del compañero, que se perciba como una amenaza. Entonces, por ejemplo, si yo estoy cansada, incluso como adultas, como adultos, sabemos todos que si un día no dormimos bien, llegamos, nos tocó quedarnos despiertos hasta medianoche, nos tocó despertarnos a las 4 de la mañana para alistar a los niños, para ir al trabajo, etcétera. Sabemos que esas primeras horas de la mañana normalmente no vamos a ser las personas más receptivas. Vamos a estar cansados, nos vamos a estar reflexionando, Dios mío, ¿por qué me toca hacer todo esto? Estoy tan cansado. Si alguien me mira mal, si alguien me mama gallo, de pronto yo no estoy en el mejor estado para recibir ese comentario y voy a reaccionar de una forma que probablemente es negativa. Entonces, cuando tenemos baja energía, tenemos mayor irritabilidad y eso sucede también en nuestros niños, en los estudiantes, niños y adolescentes. Entonces, la emoción, esta emoción que sentimos también influye en la conducta que entonces el estudiante demuestra. Alta activación más enojo puede traducirse en gritos o empujones y la tristeza puede expresarse entonces en aislamiento. Entonces, dependiendo de esta emoción, hay un impacto en la conducta. Y cuando esas conductas se repiten, es decir, tenemos en un salón de clase este par de compañeros que están desregulados y este par de compañeros que están aislados, eso configura el clima escolar que tenemos o el clima del aula y eso afecta directamente al aprendizaje. Entonces, aquí digamos que lo importante para introducir es ver cómo desde los factores que tienen que ver con aspectos biológicos de nutrición y de actividad física influyen en nuestro estado psicológico y de este modo también influye en la forma en la que aprendemos, si es de verdad eficiente y si de verdad está generando cambios en lo que el niño está aprendiendo. Entonces, vayamos con qué son las emociones. Tengo entendido que este tema ya se trabajó un poco antes, pero solamente lo voy a mencionar superficialmente. Y bueno, aquí es importante que sepamos que las emociones no son malas, ¿no? Normalmente no. En el pasado escuchábamos mucho que tal vez estar enojado no está bien,
no tienes por qué comportarte así, no llores, los hombres no lloran, las niñas son fuertes, etcétera, etcétera. Entonces aquí es muy importante que también quede claro que todas las emociones tienen una función. Por ejemplo, el miedo nos protege, el enojo nos defiende cuando nos están vulnerando, cuando se están pasando nuestros derechos. La tristeza nos ayuda a procesar la pérdida y la alegría nos ayuda a fomentar vínculos y promueve el aprendizaje. Entonces las emociones no son realmente ni buenas ni malas. Las emociones son funcionales, nos están dando información. Nosotros recogemos información y nuestro cuerpo lo interpreta a través de una emoción. Y a partir de ahí sabemos cómo actuar. Entonces realmente no hay que batallar contra las emociones. No se trata de que no sientas tristeza, no sientas rabia, sino que el desafío está en cómo regular esas emociones. Entonces, para ello, hablemos un poco acerca de, bueno, cómo funciona una emoción. Em, para ello, bueno, tenemos aquí inicialmente un estímulo, es decir, algo que viene de afuera, por ejemplo. Pongamos otro escenario en donde yo estoy hablando y un compañero se está riendo mientras me mira. Sí, entonces aquí llega la interpretación. Yo que interpreto de que esa persona se está riendo mientras yo hablo. Puede ser que yo esté interpretando que esa persona se está burlando de mí. Y entonces eso me lleva a una emoción que puede ser enojo, y eso me lleva a una conducta que puede ser una respuesta agresiva, ya sea atacar a mi compañero verbalmente, físicamente, torcer los ojos, no volverle a hablar, etcétera. Ahora, también puede ser que la interpretación que yo tenga de que esa persona sonríe mientras yo hablo es que se acordó de algo que le pareció gracioso mientras yo compartía una historia y entonces yo decido mejor preguntarle como que, oye, ¿de qué te ríes? Cuenta el cuento también, yo también me quiero reír, etcétera. Entonces, ¿qué cambia realmente en estos dos escenarios? Lo que realmente cambia es la interpretación. Y aquí volvemos al cuerpo, porque cuando estamos cansados, es más probable que interpretemos los estímulos que vienen de fuera, no importa cómo sean, como una amenaza. Entonces, esta conexión biopsicosocial es muy importante tenerla clara al momento de, digamos que, divulgar las técnicas y la información que vamos a hacer en los institutos educativos, instituciones educativas, para que podamos entender que es algo multifactorial y que de verdad no hay un aspecto que podamos controlar del todo porque depende de muchos otros factores. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? ¿Sí? Porque el cerebro realmente necesita energía estable. Antes del almuerzo, por ejemplo, en los colegios, puede que antes del almuerzo aumenten un poquito más las discusiones entre los compañeritos, están más activados, hay un poquito más de desorden, y no necesariamente porque es mala intención, porque ya saben que van a salir, etcétera, etcétera, sino porque ya hay una baja energía fisiológica. Y de esa misma manera, si llevan 5 horas sentados, llevan muchas horas sin movimiento, y eso sucede muchísimo en las escuelas en todo el mundo, aumenta toda la activación acumulada y entonces empiezan que están pateando algo, están moviendo la pierna, están tirándole el papelito al compañero. Y toda esa activación acumulada, esas 5 horas en las que tuve que quedarme sentada mirando al tablero, disminuye mi control inhibitorio, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces, por eso la nutrición es importante porque regula la energía y la actividad regula la activación. Y desde la dimensión socioemocional, que es la que nos ocupa hoy, lo que podemos trabajar es cómo modular de forma consciente la respuesta a esas emociones. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué significa realmente regular una emoción. Regular no significa reprimir, eso es importante que lo tengamos claro, no significa reprimir, significa modular la intensidad de esa emoción y luego elegir conscientemente la conducta con la que yo voy a responder a ese estímulo que me llegó en determinado momento. Entonces, por ejemplo, un estudiante puede sentir enojo porque perdió un juego y eso es normal.
que un estudiante sienta frustración porque perdió un examen, que porque perdieron un partido de fútbol en el recreo y se siente enojado, frustrado, eso es triste, es normal. Entonces, lo que implica regular es que el estudiante no golpee a nadie, no insulte a nadie y que sea capaz de expresar esa frustración o ese enojo con sus propias palabras. Entonces, aquí nuevamente, no solo las emociones no son buenas ni malas, sino que las emociones son inevitables. Es decir, es inevitable que cuando a mí algo malo me pasa, yo me sienta o triste o enojada o frustrada, etcétera. Pero lo que sí podemos hacer es entrenar nuestra conducta para regularnos en esos momentos. Entonces, ¿cómo se enseña la regulación emocional? Lo primero es trabajando en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, la exhalación lenta y activa, la respiración lenta activa el sistema de calma. Entonces, con esto realmente no estamos intentando convencer a la mente de que no pasó nada, sino que estamos, así como estamos en un momento de mucha activación y molestia, a través de la respiración lenta le mandamos nosotros un estímulo al cuerpo para que tenga en cuenta que, para que pueda percibir que en este momento nos podemos calmar. Entonces, se podrán haber dado cuenta que cuando ustedes están molestos, o en los niños se nota aún más, cuando están molestos, desregulados, la respiración es un poquito más rápida, se ponen rojos y lo que hacemos a través de la respiración es poder enviarle el mensaje al cuerpo de, hey, no estamos en peligro, ¿sí? Lo segundo, eh, bueno, lo segundo es la identificación emocional. Entonces, ayudar a los estudiantes a ampliar su lenguaje emocional. Entonces, por ejemplo, suele suceder que los niños están demostrando con sus actos una emoción y nosotros como adultos lo podemos identificar, pero este niño todavía no sabe qué es lo que siente. Perdiste en el juego y acercarme y preguntarle, pero estás mal, pero ¿qué significa que estás mal? ¿Qué sientes? ¿Eso, estás frustrado? ¿Estás avergonzado? ¿Tienes pena? Em, o sea, como empezar a introducir esta terminología de los sentimientos para que ellos puedan identificar exactamente lo que están sintiendo. Y tercero, podemos regular las emociones a través de el movimiento. Entonces, por ejemplo, una pausa activa breve puede cambiar el nivel de atención y disminuir la tensión acumulada por estar varias horas en una misma posición. Entonces empezamos con la respiración para regular el sistema. Esta es una técnica muy sencilla en la que consiste en inhalar por la nariz durante 4 segundos, mantener el aire por 4 segundos y luego exhalar durante 6 segundos. Es muy importante que contemos los segundos porque no se trata de respirar por respirar, sino de verdad hacerlo en un ritmo que sea más lento que el que yo llevo ya al venir con esta molestia, esta rabia, esta preocupación. Esto de verdad que activa el sistema de calma y promueve el bienestar y reduce la activación emocional y ayuda a que los estudiantes se enfoquen y a todas las personas, no solo a los estudiantes. Entonces, esto, por ejemplo, es muy práctico no solo en un momento en el que tal vez tengamos a un estudiante desregulado, sino que también es muy práctico cuando ellos regresan del recreo, hacer este ejercicio de respiración, hacerlo este ciclo de 4-4-6 por un minuto, es decir, repetirlo como 5, 8 veces, de modo que esa activación con la que ellos tenían corriendo por todo el colegio, cuando vuelvan, puedan entonces otra vez calmarse y enfocarse. También funciona, por ejemplo, hacerlo antes de un examen, porque eso va a ayudar también a disminuir esta sensación de ansiedad que muchas veces experimentan antes de un examen. Entonces, realmente es una estrategia que no ocupa mucho tiempo, que es muy sencilla y que es muy práctico que lo modelemos a los estudiantes desde ahora para que ellos puedan también aplicarlo en los momentos en los que por sí mismos necesiten autorregularse cuando el docente o cuando el personal educativo no está alrededor. Ahora, cuando hablamos de nombrar las emociones para regular el sistema,
como comenté anteriormente, es identificar qué está sintiendo el estudiante y ser nosotros como parte del personal, ya sea como docente o otro tipo de personal en las instituciones, que le permitan al estudiante conocer cuáles son esos otros sentimientos que pueden estar sintiendo en ese momento y que de pronto a veces por mucho tiempo los niños dicen tengo rabia, pero a veces no es rabia, sino que es tristeza, pero es la forma que conocen de expresarles a través de la rabia. Entonces, es muy importante para los niños, para que puedan identificar sus emociones, empezar a proveerles de este vocabulario. También, qué tan intensa es esa emoción. Entonces, luego pasará, bueno, del 1 al 10, qué tan frustrado estás, qué estás pensando mientras estás frustrado, en qué cosas piensas, qué ideas se te ocurren. Y luego, cuando ya tengamos a un estudiante que esté regulado, esto lo vamos a retomar más adelante. Ayudarlos entonces a ya no solo regularse, sino pensar un poco acerca de lo que hicieron. Ese pensamiento es la única forma de ver las cosas. ¿Qué crees que piensa tu compañerito cuando hiciste eso? ¿Por qué crees que él lo hizo? Tratar entonces de modelarle cómo funciona la empatía. em, y luego, bueno, acompañarlos en analizar y en expresar esas emociones. Y finalmente el movimiento como regulación, bueno, aquí yo les comparto como que varios ejercicios de pausas activas que pueden hacer los estudiantes en el mismo puesto cerca de su pupitre. Pero tengo entendido que esto igual lo verán en talleres de actividad física. Y bueno, solamente lo importante que es y lo fácil y sencillo que es manejar de forma muy breve este tipo de pausas activas para poder regular toda esa energía que tienen acumulada por estar mucho tiempo en un lugar, en una misma posición, ¿sí? Los seres humanos no estamos, digamos que, diseñados para este tipo de vida que llevamos en la actualidad tan sedentaria. Entonces, después de ver estas técnicas, digamos que a mí me surge una pregunta, digamos que, ¿será que podemos esperar? Digamos que sucede en muchas ocasiones en las escuelas incluso con padres, si algunos de ustedes son padres, que esperamos el mismo nivel de autocontrol que tiene un adulto en un niño. Entonces, ¿será que esto realmente podemos esperarlo? ¿O será que esto es una expectativa irrealista? Pues es una expectativa irrealista. El control inhibitorio depende en gran medida del desarrollo de la corteza prefrontal y bueno, para aclarar un poco acerca del control inhibitorio y en qué consiste, digamos que una forma bastante sencilla de verlo sería el control inhibitorio es ese freno de mano que tenemos en nuestra cabeza cuando tenemos una emoción muy fuerte. Por ejemplo, como adultos, digamos que nos acaban de terminar nuestro contrato de trabajo y fue inesperado. Y en ese momento de pronto siento rabia y quiero tirar todo el escritorio o de pronto siento demasiada tristeza, preocupación y me quiero poner a llorar. El control inhibitorio es ese freno de mano que te dice, espérate que llegues al carro, o ve al baño y llama a tu mamá, llama a tu amiga y cuéntale qué pasó y llora en el baño. Entonces, como es ese freno de que, ok, estoy en una situación social en la que no se espera que yo tire todo o que yo llore o que yo demuestre mis emociones de forma, digamos que sin filtros. No, esto en los niños aún no está totalmente desarrollado. Incluso hay adultos que aún no lo han desarrollado, para ser realistas. Pero como tal, a nivel biológico o del neurodesarrollo, la zona de nuestro cerebro que está a cargo de este control se continúa madurando incluso hasta la adolescencia tardía que le llaman, que son como los 25 años. Es decir, tenemos personas que votan en las elecciones y todavía tienen algunas funciones de su cerebro que no están del todo desarrolladas a nivel biológico, ¿no? Entonces, cuando un niño pequeño tiene una rabieta porque perdió un juego, no es simplemente falta de disciplina, no es simplemente es que es un malcriado, es que no le ponen reglas, etcétera, sino que también tiene que ver que hay una inmadurez regulatoria de base de su desarrollo.
Y además de eso hay otros factores, como los que ya hablamos. Si este niño además de, pues tiene 7 años, no ha terminado de desarrollar del todo su corteza prefrontal, además de eso no durmió bien, además de eso no desayunó, todo eso puede afectar cómo funcionan el funcionamiento de sus funciones ejecutivas, de su concentración en clase, de cómo responde a sus compañeros y incluso a su profesor. Entonces, teniendo esto en cuenta, es importante que veamos acá un poco acerca de la tolerancia a la frustración. Entonces, la tolerancia a la frustración consiste en cuando las cosas no me salen bien o no me salen como yo esperaba, ¿qué tan, qué tan reactivo soy? Tengo baja tolerancia, es decir, reacciono de una forma grande frente al obstáculo que no me permitió lograr lo que quería, o me paro un momento, entiendo por qué pasó, entiendo todos los factores, entiendo que no es solo mi culpa, entiendo que hay otras situaciones a mi alrededor que están afectando que yo consiga lo que quiero y trato de pensar en otras estrategias para lograrlo, etcétera. Entonces, aquí es importante que la tolerancia a la frustración normalmente, no quiero decir normalmente, pero digamos que en el pasado se imponía, es decir, te calmas, eso no es para tanto, por eso no se llora. Em, y digamos que básicamente el niño quedaba solo para lidiar con sus propias emociones y él veía qué hacía con eso. Y cada persona y cada adulto, digamos que lo lidió y lo elaboró a su manera, ¿no? Pero realmente lo ideal no sería imponer esa tolerancia a la frustración, porque la verdad es que no la están tolerando. Después llega otro día en el que nadie estuvo ahí para entrenar a esa persona y llega un momento en el que otra vez tiene un pequeño impasse y explota. Entonces, esto no se impone, se entrena, se modela y se practica. Sí, entonces, algunas formas en las que podemos ayudar a los niños a manejar la frustración, las tenemos aquí bastante sencillo y están conectados con lo que hemos visto anteriormente, es animarlo a comunicar sus sentimientos, a nombrar sus emociones, a reforzar el esfuerzo y no solo el resultado. Esto es una de las razones, no es el único factor, pero es uno de los factores por los que muchos niños a veces experimentan esta frustración, y es que sus padres esperan, o el niño ha percibido que en su hogar esperan que él sea perfecto o que siempre haga las cosas bien o que siempre saque 100 en el colegio, etcétera. Y entonces el niño no concibe, es decir, él se siente en peligro si él no logra lo que esperan en su hogar. Y eso también puede conllevar a la baja tolerancia a la frustración. También están pues otras herramientas, pueden ser enseñarle a respirar y a calmarse antes de actuar, a explicar cómo los errores son parte del aprendizaje, es decir, equivocarse también es aprender. Y bueno, la mejor herramienta de todas, que es ser guía y modelo de los niños. Esto sería el ideal siempre, porque los niños son unas esponjas y absorben todo y todo lo aprenden de lo que ven. Pero bueno, cada quien tiene su propia historia y tiene su propio contexto, y esto no siempre es ideal, y por eso estamos aquí hoy en este proyecto para hacer, pues, tener un impacto en la infancia de nuestro país. Entonces, como hemos visto, no podemos acelerar el desarrollo cerebral de los niños, no podemos esperar que a los 8 años ya ellos tengan total autocontrol y manejo de sus emociones, pero sí podemos ayudarlos a modelar esa regulación. Es decir, biológicamente ellos no están diseñados para estar listos para autorregularse ya, pero nosotros sí podemos darle estrategias para modelar esa regulación, y nosotros también podemos ayudarlos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hablar un poco de la empatía y la escucha activa. Empecemos por qué es la empatía. La empatía implica comprender el estado emocional del otro o del estudiante sin invalidar. Esto es muy importante, porque muchas veces escuchamos a los niños, a los estudiantes, e inmediatamente hacemos comentarios como:
pero no llores por eso, pero eso no es para tanto, o peor a tono de burla, y vas a llorar por eso. O, y tú no sabes qué son realmente tener problemas. Eso no es nada, eso es invalidar. Eso ni siquiera a nosotros como adultos nos gusta. Cuando nos sucede, nos quedamos con una sensación incómoda y además de eso, a veces preferimos no volver a contarle a esa persona por lo que estábamos pasando. Los niños experimentan lo mismo. Entonces, es muy importante no validar esa emoción. Pero validar no es aprobar la conducta, porque sé que muchas veces hay comentarios como que no, se está siendo muy permisivo, si estamos validando todo. Aquí nadie está validando que el niño tire una silla. Aquí lo importante es que reconozcamos la emoción. Si el niño perdió un juego, es normal que se enoje. Si los adultos pierden un juego, un partido de fútbol, también se enojan. Esto es normal. Lo que no aprobamos es que tiren la silla, que golpeen al compañero, que griten, que se jalen los cabellos, que lloren descontroladamente. Entonces, por ejemplo, decir, entiendo que estés enojado, no significa que yo estoy aceptando que el niño tire la silla. Significa que yo estoy, o sea, con esto lo que yo estoy tratando de hacer es disminuir la percepción de amenaza que tiene el niño. Entonces, cuando alguien se siente escuchado, ¿qué ocurre en el cuerpo? Disminuye la activación y esto sucede en niños y en adultos. El sistema interpreta seguridad cuando se siente escuchado. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos mirar a los ojos para mostrar atención e interés, no interrumpir mientras el niño cuenta su historia, por más loca que sea, vamos a esperar a que él termine de contar. Y una vez hecho esto, tratar de parafrasear, ok, entonces cuando tu compañero trajo esto, tú pensaste que él te estaba faltando el respeto y entonces tiraste la silla y entiendo que eso te enojara, pero esto no está bien, ¿sí? Entonces, es muy importante aquí que esta escucha activa y empatía es realmente, o sea, es muy importante para reducir la percepción de amenaza que tiene el niño y para que el niño confíe y cuente y se abra y se sienta en un ambiente seguro. ¿Qué está en nuestras manos entonces, no? No podemos controlarlo todo en un ambiente educativo, pero lo que está en manos de las personas que están allí en las instituciones educativas es poder validar las emociones, es poder modelar la regulación y es poder diferenciar emoción de conducta. Si el adulto puede diferenciar la emoción de la conducta, el niño también va a poder hacerlo. Entonces, pasamos ahora a la resolución de conflictos. Entonces, este tema, digamos que lo he introducido porque es algo que se presenta con regularidad dentro de dentro de todos los espacios, incluso en empresas, etcétera, todos los espacios donde se reúnen varias personas. Y bueno, los conflictos realmente no surgen solo por un desacuerdo, sino también porque las distintas personas, los distintos estudiantes tienen interpretaciones distintas y emociones no reguladas. Entonces, si por ejemplo retomamos la secuencia que vimos al inicio, donde yo recibo un estímulo, yo interpreto, recibo que alguien está sonriendo mientras yo hablo, yo interpreto que se están burlando de mí, yo siento la emoción de enojo o de vergüenza y yo actúo, tengo una conducta que sea torcer los ojos, atacar verbalmente a la persona que me estaba mirando mientras se reía. Entonces, si retomamos esta secuencia, veremos que cuando intervenemos sin la regulación previa, el conflicto escala. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos un conflicto entre dos estudiantes y nos saltamos la parte de la regulación y vamos directo a pónganse de acuerdo, dense la mano y perdónense, mientras uno está llorando del nervio y el otro está que le golpea otra vez. Aquí realmente no estamos haciendo mucho. Estamos obligando a reprimir sus emociones en ese momento, que los estamos obligando a perdonarse mientras todavía no están regulados. Y a la final ese perdón no fue ni tan perdón, ¿no? O sea, como que se calmó la cosa, pero cada uno se quedó con su emoción muy adentro y eso puede volver a escalar otra vez.
Entonces, sin regulación, es decir, si estamos, perdón, en un conflicto, si no hay regulación, no puede haber empatía. Si yo me siento avergonzada porque alguien se burló de mí o me siento frustrada porque alguien me está molestando y estoy totalmente desregulada, estoy respirando súper rápido, estoy temblando y la profesora me pide o el profesor me pide que yo entienda que él no lo hizo a propósito, sino que él quería hacer otra cosa. No hay forma de que yo me pueda poner en la posición del otro si yo no he lidiado todavía con lo que yo estoy sintiendo. Entonces, sin regulación no hay empatía. Y sin empatía no hay resolución sostenible. Entonces, aquí lo importante sería que primero regulemos, que ellos puedan expresarse sin acusarse, que escuchemos y que luego busquemos un acuerdo cuando ya no estén desregulados. Ah, disculpen. Entonces, aquí integramos los conceptos clave que hemos visto pues hasta ahora, ¿no? Si integramos todo esto, sabemos que entonces la nutrición regula la energía, el movimiento regula la activación y la regulación emocional modula la respuesta. Por otro lado, el autocontrol depende del desarrollo y depende del contexto. Y la empatía reduce la amenaza. Y la resolución de conflictos es el resultado de todo este sistema completo. Entonces, un entorno escolar saludable no se construye trabajando las dimensiones aisladas, sino comprendiendo cómo interactúan. Y como capacitadores, ustedes no solo, la idea no es que solo transmitan técnicas, sino que también transmitan una forma de comprender la conducta. Y cuando dejamos de moralizar la emoción, no, que llorar no es bueno, que los hombres no lloran, que ponte serio, que no. Cuando dejamos de moralizar la emoción y empezamos a entender su base biológica, nuestras intervenciones se vuelven aún más estratégicas, más coherentes y más humanas. Entonces, esta es la invitación de hoy. Ahora, creo que todavía tengo 10 minutos y había preparado un tema que nos puede ayudar a entender, em, que nos puede ayudar a entender un poquito más a través de un modelo que ya existe y está reconocido a nivel internacional. Y se llama los principios, los primeros auxilios psicológicos. Esto lo he adaptado a la escuela porque, bueno, los primeros auxilios psicológicos realmente surgieron como un marco para actuar en contextos de emergencia, por ejemplo, catástrofes, accidentes, eventos traumáticos. Y todo esto fue como sistematizado por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, que realizó una secuencia muy clara. Ellos le llamaron a este modelo Look, Listen and Link. Y esto significa básicamente observamos, escuchamos y conectamos. Entonces, estos primeros auxilios psicológicos, si bien se utilizan en otros contextos de crisis, em, digamos que de todas maneras en la escuela, en los colegios, a veces igual vivimos microcrisis emocionales, ya sea un estudiante explotó de ira, un estudiante se bloqueó, otro llora desconsoladamente, o un estudiante está retraído completamente y no sabemos qué hacer al respecto, ¿no? Entonces aquí es importante también aclarar que aunque está el término psicológico en esta herramienta, estos primeros auxilios no son terapia, no son un diagnóstico y no son una intervención clínica. Son una respuesta humana que está estructurada para saber qué hacer ante una situación de malestar o de crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo? Disculpen, entonces vamos a seguir con look. Entonces, como le dije, look significa observamos, observamos con intención reguladora. Entonces, observar no es simplemente mirar la conducta, no es quedarse con la idea, ay, el niño tiró la silla, ay, el niño gritó, ay, el niño se puso a llorar. Es ampliar un poquito más la mirada y preguntarnos qué está ocurriendo a nivel de seguridad de su cuerpo y de contexto. Primero que todo,
En el momento en que algo sucede, lo primero es evaluar si de verdad hay un riesgo. Es decir, ¿hay alguien herido? ¿Alguien está en peligro? ¿Necesito intervenir físicamente para proteger a alguna de las partes? Si la respuesta es no, digamos que nadie está en peligro, entonces podemos empezar a mirar un poquito más con detalle cómo está respirando ese niño. ¿Está su cuerpo rígido? ¿Está inquieto? ¿Se quedó congelado? Em, ¿Cómo se ve? Y luego me pregunto, pues, ¿qué ocurrió antes? Digamos que muchas veces reaccionamos al episodio visible. Acaba de tirarle la silla al compañero, pero no, a veces sucede que el detonante ya viene acumulándose, ¿no? Le vienen haciendo bullying hace tanto tiempo y este fue el detonante. Entonces, esta fase conecta directamente con lo que ya vimos. La conducta desregulada suele ser la expresión de un sistema nervioso activado. Por eso aquí lo ideal no es empezar corrigiendo ni razonando, sino entendiendo que necesita y que esta persona necesita estabilizarse. Entonces, acá, por ejemplo, aquí tengo, primero regulamos y después reflexionamos. Entonces, esto de verdad que es muy clave y es que en esta primera fase de observación tomamos toda la información que tenemos de la situación y ayudamos al estudiante a regularse. Ahora luego pasamos a escuchar para contener. Entonces, escuchar no significa interrogar, aquí en este contexto, no significa ni interrogar ni exigir explicaciones inmediatas y tampoco significa que vamos a dejar lo que ellos justifiquen la conducta y lo vamos a probar. No, esto significa crear seguridad, crear empatía entre el estudiante y entre el adulto. Entonces, cuando un niño está desregulado, frases como cálmate o explícame ya qué fue lo que hiciste, eso aumenta más la tensión. Eso lo percibimos todos como una amenaza, porque están demandándome una regulación y una respuesta totalmente racional en un momento en donde estoy totalmente desregulado. Escuchar también implica presencia. Entonces, implica acercarse al estudiante y decirle, estoy aquí, veo que esto fue difícil, tómate un momento. En esta fase vamos a validar la emoción. Entiendo que estás molesto o entiendo que no quieres hablar con tus compañeros, entiendo que algo te tiene muy afectado y estás llorando. Es tratar de poner en palabras lo que está sucediendo sin ningún tipo de juicio. Y allí podemos formular palabras que le devuelvan el control al estudiante. Luego de que hemos validado, ¿quieres contarme qué pasó? ¿Prefieres hablar aquí o prefieres que salgamos del salón? ¿En qué te puedo ayudar ahora? Entonces, la función de estas preguntas es restaurar la sensación de agencia. Si un estudiante se siente atacado, digamos que al poder él responder esas preguntas puede volver en sí. ¿Sí? Entonces, esta es la idea y el fundamento que hay detrás de esto es que cuando el cerebro está activado emocionalmente, la corteza prefrontal está menos disponible. Entonces, todas esas funciones cognitivas y ejecutivas que esperamos de autocontrol, si el niño está totalmente agitado, no las vamos a conseguir. Entonces, por eso es muy importante, repito, regular, devolverle su agencia, su autonomía, ok, tú puedes otra vez contarme qué fue lo que pasó y allí vamos a ir poco a poco logrando que sí haya una resolución final. Y finalmente, llegamos al link que significa conectar, con apoyo y con solución. Esto no significa necesariamente derivar al psicólogo o al orientador del colegio, aunque en algunos casos sí es necesario, sino que conectar significa ayudar al estudiante a reencontrar su regulación y su pertenencia. Entonces allí vamos a ofrecerle, ok, respiremos juntos, ven, tomate este vasito con agua, vamos a un espacio tranquilo, em, digamos que prefieres hoy trabajar aquí conmigo porque allá se siente inseguro, dependiendo de lo que le pasó, o te sientes más cómodo sentado al lado de tu compañero. em, ¿Y qué podemos hacer para arreglar esto? A veces esto también implica, digamos que
Aquí todos los ejemplos que he puesto consisten en cosas que están sucediendo, conflictos que están sucediendo dentro de la escuela, pero no necesariamente es el caso siempre, sino que puede que también el estudiante haya reaccionado y que cuando el adulto se acerque y le haga este tipo de preguntas y primero empiece con observar y luego escuchar y luego conectar, se dé cuenta que la reparación que necesita este estudiante no viene realmente de la escuela, sino de algo que le está sucediendo en su casa. Y poder ganar o poder darle ese espacio de seguridad para que el estudiante confíe en nosotros nos va a permitir saber exactamente qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar. Entonces aquí, bueno, quedamos con el modelo completo, que primero consiste en seguridad, darle seguridad al estudiante, luego regulación y luego una conversación breve en donde se pueda reconectar con la clase o pueda volver en sí y seguir adelante. Entonces, bueno, espero que este taller haya sido de mucha ayuda y reflexión y que pueda ser compartido con muchas escuelas en Colombia para que cada vez podamos tener una infancia con un mayor conocimiento socioemocional y que también pues aún más regulada, que seguramente eso tendrá un impacto grandísimo en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por su atención y bueno, estoy aquí si tienen alguna pregunta o, ok, aquí estoy viendo, ok. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Carla, mil gracias por sacar el tiempo y el espacio. Sé que estamos en horas diferentes, así que muchas Sí. gracias por haber apoyado a este componente socioemocional. Gracias por tan valioso aporte que sin duda alguna contribuye en esta educación socioemocional, que es el pilar para promover estilos de vida saludables y también para el contexto y entorno educativo. Así que Carla, mil gracias. Vamos entonces a aclarar dudas, inquietudes. Si alguna persona tiene alguna duda o alguna inquietud frente a la ponente, la doctora Carla, pues con todo el gusto va a resolver esa inquietud. La pueden escribir en el chat o activar el micrófono. Entonces vamos a dar unos minutos, Carla, para que las personas puedan escribir las dudas o inquietudes que hayan podido surgir de tu ponencia para que tú muy amablemente puedas resolverla. Claro que sí. Si no hay dudas o inquietudes, entonces pasamos a nuestra segunda capacitación, que será a cargo del doctor Yacet Martínez. Muy buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Hola, doctor Yacet. Muy buenas tardes. Ya en unos contados minutos iniciamos con su ponencia. Vamos a esperar si de pronto hay algunas dudas o inquietudes frente a la ponencia que hizo la doctora Carla, y si no hay, pues le doy paso a usted. Claro que sí. Bueno, yo creo que no hay. Bueno, muchas gracias por el espacio. Espero que haya sido mucha ayuda y que, bueno, que la siguiente conferencia también sea muy útil para el proyecto.